En 2003 fui conmovido por una película acerca de un padre y un hijo perdido. Esta película fue Finding Nemo, Buscando a Nemo. En la película Buscando a Nemo, el padre va a buscar a su hijo por todos estos peligros y nunca se rehúsa a seguir avanzando. No se rehúsa a renunciar. Sigue buscando a su hijo. Me recuerda a la fidelidad de Dios al buscar a sus hijos. A través de la historia redentiva, vemos cómo Él se enfoca en nosotros y a través de Jesucristo nos trae de vuelta. Mi, mi esperanza esta mañana es que podamos ver la fidelidad de Dios al Él cumplir su promesa de redimir a la humanidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Sé con nosotros, que tu Espíritu Santo resuene en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al continuar esta serie, ahora vamos a empezar a hablar en los capítulos 1 y 2, eh, en el capítulo 5 y 6, perdón, y ah, vemos cómo Dios ha creado todas las cosas. En el capítulo 1 y 2 vimos cómo creó la humanidad y el mundo. En el capítulo 3 vimos cómo Adán y Eva se rebelan contra Dios al escuchar la serpiente. A través de este acto el pecado entró al mundo y la separación y la vergüenza y la muerte. La semana pasada, en el capítulo 4, el pastor Daniel nos mostró cómo el pecado infectó toda la humanidad y donde Caín, vimos que Caín mató a su hermano Abel. La verdad es que se ve bastante opaco la historia hasta este punto. Sin embargo, a través de todo vemos que el autor entreteje la gracia de Dios. En Génesis 13 nos dice que llegará el día en que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza a la serpiente. Esta descendencia, esta semilla es Jesucristo mismo, el que pondrá fin al pecado, el que vencerá la muerte y traerá la reconciliación y un reino eterno. La pregunta es, ¿cómo llegará esa descendencia? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Este pasaje lo vamos a dividir en dos. En primer lugar, veremos la expansión de la humanidad en el capítulo 5, mientras exploramos esta genealogía de las primeras 10 generaciones. Y luego, en segundo lugar, veremos la corrupción de la humanidad al estudiar las condiciones que condujeron al diluvio. Quiero que nos aferremos a esta idea principal, esta idea eh, que está aquí en este texto, que Dios es fiel para redimir a la humanidad a pesar de nuestra rebelión, cumpliendo su promesa. Ah, problemas técnicos. Ok, ok. Volvimos. La idea principal, Dios es fiel para redimir a la humanidad a pesar de nuestra rebelión. Primero, la expansión de la humanidad. Vimos que el pastor Walter habló de este mandato. La expansión de la humanidad consiste en que Dios proporciona a la humanidad una forma de cumplir el mandato cultural. Eh, Vimos que en esta genealogía que este mandato se cumple. Vamos a ver verso 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios los hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Aunque esta genealogía se llama una generación de Adán, no se menciona primero a Adán, sino a Dios. Estos versículos se nos dice 3 veces que Dios
quien creó la humanidad. Y eso es una verdad fundamental que debemos recordar porque somos propensos a olvidar lo básico. Y más aún, a causa del pecado nos inclinamos a negar lo básico. Independientemente de lo que afirmen los filósofos humanistas o enseñen los científicos seculares, este texto deja claro que no estamos aquí por casualidad. Hemos sido creados por Dios. Aparte de Dios, no hay genealogía de Adán, no hay humanidad. El autor de Colosenses escribe en el capítulo 1, dice, hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, invisibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. También vemos que hemos sido creados a su semejanza, a su imagen. Eso significa que estamos llamados a tener comunión con Dios y gobernar como Dios ejerció dominio sobre su creación. Como portadores de su imagen, hemos sido creados para ser sus representantes en la tierra. Ese fue siempre su plan. En el verso 2, el autor también nos recuerda que somos creados como macho y hembra. Eso nos da la capacidad de procrear y de cultivar. No podemos poblar la tierra sin una familia nuclear compuesta por un hombre y una mujer. Esto forma la unidad más básica de la sociedad y el fundamento de la humanidad. Y verso 3 al 31 vemos ciclos de esta expansión. Al principio parece ser bastante repetitivo y es porque lo es. Esta persona engendró a aquella persona, vivieron un número de años y murieron. Y el ciclo continúa. Vemos en verso 3 que cuando Adán había vivido 130 años, engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. El total de los hijos que Adán vivió fue de 930 años y murió. Y luego pasamos al próximo hijo. Y es tentador agarrar una genealogía como esta y agarrar los nombres que nosotros conocemos y hablar de aquellos que parecen como excepcionales. Por ejemplo, algunos predicadores hablarían de Enoc, que no murió como los otros que se menciona aquí. Y se menciona como él era obediente y como tú debes ser como Enoc. Y aunque eso es cierto, esa no es la idea aquí. O a lo mejor habrás escuchado de alguien hablar de Matusalén. Y él es el hombre más anciano. Dice que vivió 950 años. Y de ahí se puede hablar de la dieta de estos hombres que a lo mejor los permitió vivir tanto tiempo. O las condiciones de la tierra. Y sí, puede ser que eso sea interesante, pero esa no es la idea principal del texto. Este texto no es acerca de un individuo, sino la fidelidad de Dios. Dios, en su fidelidad, usa a la gente que trajo el pecado al mundo para también traer al Salvador. Ese texto es acerca de la línea, de la genealogía que traería al Salvador Jesucristo. Ahora, quiero que llamar nuestra atención a los nombres, la duración de la vida y la muerte. ¿Por qué dar nombres concretos? El hecho de que Dios conserve los nombres de estos individuos en esta genealogía pone de relieve lo mucho que Él valora a su pueblo. Los nombres son importantes en la Biblia, dan significado histórico y simbólico. Y los nombres nos permiten identificar periodos históricos que dan crédito a la validez e historicidad de las escrituras. Estos nombres también muestran cómo Dios valora a su pueblo. Por ejemplo, Dios le cambia los nombres a algunas personas. A Abraham, Abraham lo cambia a Abraham, Sara a Sarai. Dios conoce a su pueblo. Adicionalmente, estos nombres que vemos aquí revelan
el plan redentor de Dios. Cada nombre tiene un plan. Primero tenemos a Adán, que significa hombre. Set significa eh, eh, designado. Enosh, mortal. Kenan, poseer o lamentar. Mahalalel, el Dios bendito. Enoch, enseñar o disciplinado. Matusalén, su muerte traerá a uno que es enviado. Lamec, desesperado. Noé, consuelo, descanso. Cuando ponemos esos significados en una frase completa, dice esto: el hombre, el hombre está destinado al dolor mortal, pero el bendito Dios descenderá enseñando. Su muerte traerá consuelo y descanso a los desesperados. Su muerte traerá consuelo y descanso a los desesperados. Este es esencialmente el mensaje del Evangelio. Ahí ponemos nuestra esperanza. Y por esa es la razón que Dios conserva estos nombres, porque estos nombres revelan su gloria. Hace unas semanas estaba viendo un programa de chistes, ¿no? Y cosas graciosas que le pasa a la gente. Y está esta niña que tiene un disfraz como de viejita, ¿no? Y la niña dice: "Oh, estoy muy viejita, estoy muy viejita". Y la mamá escucha, él dice: "¿Y cuántos años tienes?". Y dice: tengo 33". Y empecé a reírme con eso, ¿no? Porque nos muestra que como nosotros percibimos el tiempo es relativo. Lo que nosotros consideramos como viejo es diferente de lo que ellos consideraban ser anciano en los tiempos de Noé. Esta gente vivía 700, 800, 900 años. La pregunta es, ¿por qué tenían vidas tan largas? Creo que hay tres razones: población, cultivo y revelación. Primero, población. Dios prolongó la esperanza de la vida para que la humanidad pudiera poblar la tierra. No se sabe cuántos hijos tuvieron algunas de esas familias. A modo de comparación, eh, en el siglo XIX o XVIII, un ruso llamado Fedor batió el récord de hijos. Tuvo 67 hijos. Tuvieron 16 pares de gemelos, 7 trillizos y 4 cuatrillizos. Después de eso, su primera esposa se volvió a casar y su segunda esposa tuvo 18 hijos. Entonces, cuando Fedor murió, en total tuvo 87 hijos. Y nosotros pensamos que tenemos muchos niños aquí en esta iglesia. No. Si piensas en esto, si un hombre que vivió 76 años tuvo 87 hijos, ¿cuántos hijos puede tener una familia que vive 700 años? Piensa en eso. Siempre ha sido el deseo de Dios llenar la tierra de personas que lleven su imagen, y esta larga esperanza de vida es solo una forma de acelerar ese proceso. Servimos a un Dios que nos proporciona los medios para cumplir sus mandatos. Pero segundo, tenemos también cultivación, población, cultivación. Dios prolongó la esperanza de la vida porque las personas tuvieron más tiempo para contribuir al desarrollo de la sociedad. En Génesis 4, vemos que Caín y sus descendientes lograron avances sociales para sí mismos, y en ese entonces fueron para malas intenciones, pero ah, hicieron ciudades y música y trabajaron con diferentes tipos de metal. Con esto en mente, es razonable concluir que el linaje de Set también hizo contribuciones a la sociedad para la gloria de Dios. Si tomas un momento para pensar, algunas de las mentes más prolíficas de las que tenemos historia, por ejemplo, Galileo, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, ¿qué hubiera sucedido si hubieran vivido 400 años más? ¿Qué tipo de descubrimientos hubieran hecho? ¿Qué acerca de Beethoven, Mozart o Louis Armstrong? ¿Qué si hubieran vivido 500 años más? ¿Qué tipo de música hubieran hecho? Estas
este tipo de vidas largas permitieron a la humanidad florecer en las artes y la ciencia, reflejando la gloria creativa de Dios. Y por último, tenemos revelación. Dios prolongó la vida para facilitar la transmisión de la revelación de generación a generación. Algunas personas no tienen el privilegio de crecer en un hogar cristiano y tal vez se haga una prueba de ascendencia y se descubre que su tatarabuelo fue un predicador o su tatarabuela fue una misionera. El primer pensamiento que les viene a la mente puede ser, wow, ojalá hubiera tenido la oportunidad de hablar con ellos y aprender de ellos y escuchar sus experiencias. Para nosotros es un ojalá. Para esa generación fue una realidad. Porque aún después de la caída, eh, Adán pudo ver 7 generaciones después de él. Su hijo Seth, si haces la matemática, si haces los cálculos, vivió hasta que Noé tenía 14 años. Noé tenía 14 años cuando murió el hijo de Noé. Reflexionando sobre el linaje de Seth, Juan Calvino escribe, cuando la familia de Seth se hubo convertido en un gran pueblo, la voz de Adán podía resonar diariamente para renovar la memoria de la creación, la caída y el castigo del hombre, para dar testimonio de la esperanza de salvación que quedaba después del castigo, y para recitar los juicios de Dios, por los cuales todos podían ser destruidos. A pesar de que no tenemos 900 años como Adán, tenemos la responsabilidad de pasar nuestra fe a la próxima generación. La pregunta es, si tú, eh, si tú nietos van a hablar de tu fe. Otro aspecto que no podemos negar en esta genealogía es la prevalencia de la muerte. 9 veces vemos la frase y murió. Y nos recuerda que la muerte es aparentemente ineludible. A menos que el Señor regrese pronto, todas nuestras vidas serán un día puntuadas por esa misma frase. Y murió. Y murió. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos debemos pasar por eso, porque la muerte nos afecta a todos. Muchos de nosotros hemos perdido amigos y familia, hijos, padres, vecinos, colegas. Algunos de ustedes están viendo la muerte a los ojos ahora mismo, procesando la noticia de una enfermedad. Eso nos da una vista clara de la muerte. Creo que Pablo nos orienta claramente en Filipenses 1, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso es un principio. Morir es ganancia. Tiene tantas implicaciones. Déjame decirte qué no significa esto. Morir es ganancia no significa que el cristiano debe desear la muerte porque odia la vida. No, no, no es así. Porque una vez y otra vez la Escritura nos llama a encontrar gozo incluso en las circunstancias más difíciles. Morir es ganancia no significa que el cristiano no debe afligirse por la muerte de seres queridos. No, no, no es poco espiritual lamentarse o llorar la muerte de alguien. Hasta que Cristo regrese, la muerte sigue siendo un enemigo que nos roba de la presencia de nuestros seres queridos. Por eso debemos alegrarnos con los que se alegran, llorar con los que lloran. Pero ¿qué significa morir es ganancia? Morir es ganancia significa que un cristiano debe ver la muerte como un medio para exaltar a Cristo. La muerte no debe ser en vano, sino es una oportunidad para dar testimonio de la esperanza que tenemos en el Evangelio. La muerte debe señalar a otros de la gracia salvadora que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. No hemos sido creados para simplemente vivir y morir. Hemos sido creados para vivir fielmente y para morir bien. Morir es ganancia significa que la muerte de un cristiano lo libera de los trabajos y las pruebas de este mundo. Yo no sé acerca de ti, pero a mí me resulta muy difícil luchar contra mi carne todos los días. A cada paso se nos recuerda nuestra propia debilidad y nuestra fragilidad. Cada día soy recordado de mi debilidad, de mi fragilidad, de mi mortalidad. Y aún así, la muerte nos da la esperanza.
nos libera de los grilletes de este mundo y nos introduce a una gloria inmaculada. Esa es nuestra esperanza. Y vemos aún en este pasaje eh, un- un- una pequeña gloria de eso. Vemos que Enoc caminó con Dios y no experimentó la muerte. Es un recordatorio de que solo el poder de Dios y la comunión con Dios puede mantenernos alejados de la muerte. Porque aún nuestro Señor Jesucristo probó la muerte. Él murió por nosotros, para que aquellos que confían en Él, que ponen su fe en Él y creen en Él, en su sacrificio, no tengan que temer a la muerte. Solo Él puede romper el ciclo de la muerte y darnos vida eterna. También vemos la promesa de expansión en el verso 32. Termina con Noé. Él es el que va a continuar con la promesa de Dios. Él es un tipo de Cristo porque Él va a liberar a la humanidad de la destrucción. Su padre Lamec lo llamó Noé, diciendo: de la tierra que el Señor ha maldecido, éste nos aliviará de nuestro trabajo y del penoso trabajo de nuestras manos. Nuevamente, Noé significa descanso. No es lógico que Noé diera luz a un descendiente que un día se convertiría en maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. No es apropiado que Noé diera luz a un descendiente que gritaría con los brazos abiertos: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. No es Noé el que nos da descanso, sino Cristo. Él es el que cumple la promesa de Dios, el que expande el reino de Dios. Y Él es, como él dice el autor de Hebreo, que llevará muchos hijos a la gloria. Ahora vamos a transicionar al capítulo 6. Si ves el capítulo 6 de Génesis, te puedo decir, hay muchas cosas que pudiéramos hablar aquí. Y es primeramente porque hay muchas interpretaciones y debates sobre estas frases, ¿no? Como quiénes son los hijos de Dios, y qué son los 120 años, y de dónde viene el Nefilim, y por qué Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y en el tiempo que me queda no podré responder a todas esas preguntas en detalle, pero puedo destacar dos puntos claves. Uno, la corrupción conduce al juicio, y dos, el juicio no está eh, exento de esperanza. Vamos a ver la causa de la corrupción. Para entender este pasaje, primero debemos aclarar quiénes son los hijos de Dios. Voy a mostrar mis cartas aquí. Yo creo que son demonios. ¿Okay? En primer lugar, vemos que los hijos de Dios se contraponen a los hijos de los hombres. Eso nos llevaría a suponer que estos hijos son significativamente diferentes de estas hijas. La diferencia no está en la palabra hijo, hija, está en la frase de Dios y del hombre, en su naturaleza. Es diferente. El contexto inmediato no permite que Dios signifique hijo del hombre, porque eso socavaría la distinción que el autor trata de crear. Es, en Job vimos que dice un día que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Dios y también Satanás vino con ellos. Y finalmente vemos que esta unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres resultó en los Nefilim. Eso explica por qué había tanta corrupción. Los Nefilim significa los corruptos. También puede ser traducido como los gigantes. Estos gigantes, hombres de guerra, esparcirían la violencia y la guerra en la tierra. Pero no es interesante, como dice en el verso 1, estos hijos de Dios, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Vieron y tomaron. Ese lenguaje, ¿no te suena familiar? En Génesis capítulo 3, Eva, la mujer, cuando vio el fruto y lo tomó, nos muestra que las tácticas del enemigo no han cambiado. Satanás siempre va a tentarnos con a desear lo que no tenemos. Su meta es convencernos que Dios no es suficiente.
Ese fue el caso con Adán y Eva en el jardín. Ese fue el caso con los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Y ese sigue siendo el caso hoy. Por eso se nos advierte en Santiago capítulo 4 qué es lo que causa pleitos y peleas entre vosotros. No es que vuestras pasiones están en guerra dentro de vosotros. Deseáis y no tenéis, por eso matáis. Codiciáis y no tenéis, por eso peleáis y discutís. Eso nos muestra que Satanás nos está tratando de convencer que Dios no es suficiente. Pero si estamos satisfechos en Dios, entonces no seríamos tentados por las pasiones de la carne. Y seríamos tentados por los planes de Satanás. Dios es más que suficiente. La narrativa antes del diluvio nos muestra que debemos tener en cuenta estas influencias satánicas. Por eso Pablo nos dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra la sangre y la carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes cósmicos sobre las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto no es un cuento, esto es realidad. Reconocer que hay fuerzas del mal no significa que tenemos que buscar a Satanás en cada esquina, pero nos recuerda que debemos tener en mente que hay un enemigo, que hay influencias demónicas en este mundo. Vemos también las consecuencias de esta corrupción. Verso 3, el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Ahora, hay dos interpretaciones aquí. Uno es que puede significar que la vida humana no superará los 120 años. Esto es convincente porque es evidente que después del diluvio la duración de la vida humana disminuyó rápidamente. Ahora, en segundo lugar, esta afirmación también podría referirse a la anticipación del diluvio en 120 años. Y de cualquier manera que se interprete, son válidas en algún punto, pero el énfasis es lo mismo. Hay un límite a la paciencia de Dios. Él no va Él va a dar juicio. Su paciencia no es para siempre. Él va a venir y traer juicio. Eso es lo que dice el salmista. Salmo 90 dice, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay un sentido de urgencia, porque el mañana no está prometido. Y la consecuencia del juicio siempre es corrupción. También vemos en los versos 6 y 7 que Dios está emocionalmente impactado por nuestros pecados. Dice que el Señor se arrepintió, le dolió, lo sintió, le pesó. En el verso 7 al final dice, me pesa haberlos hecho. Esos son términos bastante naturales en lenguaje humano. Y a veces nos confundimos cuando se le atribuye a Dios. Eso no significa que Dios no sea soberano. Eso no significa que Dios se hubiese cambiado de parecer o se hizo un error. No, significa que ama a su pueblo, que, que ha invertido mucho en esta creación, en su pueblo. Significa que ah, se preocupa por la justicia, la rectitud, la santidad y la paz. No servimos a un Dios apático, a un Dios que no tiene emociones. Dios puede experimentar emociones mucho más complejas de lo que nosotros no podemos imaginar. Alguna gente piensa, bueno, si Dios amara a la humanidad no nos juzgaría. Sin embargo, no es así. A diferencia de nosotros, Dios no permite que sus emociones nublen su juicio. Dios puede, por un lado, lamentar el hecho que tiene que juzgar a la humanidad y por el otro lado, puede afirmar que es necesario, bueno y correcto que juzgue a la humanidad. Esas dos verdades no se excluyen mutuamente. Tanto el amor como la justicia de Dios se entretejen en la santidad de Dios. Él ama a su pueblo. Verso 7 nos informa que la corrupción total resulta en la destrucción total. Todo debe ser deshecho. Este
próximo acto de juicio sobre el que leeremos en las próximas semanas es una inversión de la obra creadora de Dios. En el capítulo 1, la tierra emerge del agua y de hecho termina con esperanza. Dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta palabra gracia o favor también puede traducirse como gracia o favor. En medio de la revelación, la corrupción, la maldad, el dolor, Dios es capaz de proporcionar gracia. Nuestro mundo parece cada vez más como los días de Noé. Cuando vemos las noticias y vemos la dirección en la que va nuestra cultura, nuestro mundo, puede ser muy abrumador y descorazonador. Entre los tiroteos en las escuelas, los escándalos políticos, las leyes injustas, las guerras continuas, la distorsión de la identidad, el desmantelamiento de la moral, los valores, es difícil ver el propósito y el plan de Dios, pero sigue teniendo un plan. No es alentador saber que Dios puede tamizar a través de todo ese caos y todavía encontrar tiempo para dar gracia. Vio a Noé y Noé halló gracia. Y no fue solo a Noé que vio, fue a Cristo, aquel que personifica la gracia. No es solo a Cristo que vio, sino a su iglesia, lo que recibe en gracia. Y no es solo a su iglesia, sino su reino, que es la culminación de la gracia. Todo cae bajo la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? Para aquellos que están en Cristo, el llamado es a seguir confiando en las promesas de Dios. En 2 de Pedro se nos dice, pero según su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia. Esta es nuestra esperanza eterna. Para aquellos que no están en Cristo, el llamado es arrepiéntate y confía en la promesa de Dios. En el Evangelio de Lucas, Cristo dijo, así como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Que no seas arrastrado por las cosas de este mundo. No seas arrastrado por las pasiones pecaminosas. Esta mañana, elige a Cristo. Entra al arca esta mañana y encuentra tu descanso y seguridad en Él. Vamos a orar. Padre, gracias que eres tan paciente. Eres tan lleno de gracia y de verdad. Y nos das salvación. Gracias que no te rindes. Gracias que eh, sigues dándonos gracia y amor. Eres el Dios que nos da oportunidad tras oportunidad. Señor, que el Señor Jesucristo sea glorificado esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.